Ok, estamos atrayendo tráfico a nuestra cuenta o realmente ya tenemos cierta cantidad de seguidores y necesitamos saber cómo le vamos a vender a través de las historias. Obviamente en las historias, cuando hablamos de vender, no es solamente que tú te vas a plantear y venderle literalmente todos los días a esa persona, sino que también le vas a ofrecer valor. O sea, básicamente lo vamos a llevar por diferentes variables o diferentes caminos para que esa persona entienda cómo tú trabajas, cómo funciona tu negocio y cómo tú le vas a ayudar a través de tu servicio o el producto que tú tienes. Ahora bien, tienes que entender que estas variables que te voy a mostrar las puedes implementar 1 o 2 por semana, eligiendo como un llamado de acción específico al que vas a tener y creando algunos lead magnet o algunas propuestas de valor que literalmente tú le vas a dar a la persona. Si escuchan sonidos de bebé, ok, esto es una oficina que también tiene zona de juego para mi hija, así que bueno, si lo escuchan, ok, ella es parte también del video. Y bueno, para que sepas, este video no es de ninguna venta, no es que aquí al final yo te voy a vender algo, literalmente te voy a explicar como si tú fueras mi cliente 1 a 1, vamos a ver cómo vas a desarrollar las diferentes variables y entendiendo un poquito cómo funciona este sistema de las historias. A mí me ha traído muchísimos resultados siempre en una de las historias, entendiendo que yo no tengo una cantidad demasiado grande de seguidores, por eso es que no tienes que tener una gran cantidad de seguidores para vender. Siempre tengo mínimo 5 agendas con una historia que hago. Entonces, lo que te quiero decir es que básicamente con ciertas estructuras o sabiendo de qué forma tú las puedes trabajar, vas a tener resultados. Ahora, te voy a explicar rapidito en la previa a elaborar estas historias, porque obviamente no es elaborarlas así como así si tú no estás trayendo tráfico o si ya no estás trabajando tu cuenta o tu marca para poder vender. Entonces, bueno, te voy a explicar más o menos cómo funciona mi mapa mental. Yo le llamo así como mi flujo mental para que tú puedas entender. Ok. Entonces, básicamente este es mi plan para escalar en 30 días una marca personal. En mi caso, este es mi objetivo, dependiendo de tu caso, cuánto estés facturando ahorita, tú te puedes ir planteando estas metas, pero básicamente esto funciona y trabaja para mí. Entonces, el objetivo es convertir tu marca personal en un sistema que genere leads, conversaciones y ventas. Ahora, ¿cuál va a ser el enfoque para construir este negocio? Generar leads constantemente, no solamente que tu cuenta funcione como para hacer contenido educativo, de valor o de influencer, no. Literalmente tu cuenta va a ser tu negocio. Eso yo a mí siempre me gusta llevar a cabo como ese tema de que el panadero, si no abre la panadería, no vende pan. Literalmente así funcionan las redes sociales. Si nosotros no estamos en las redes sociales, si no estamos creando contenido, no vendemos. Entonces es para que te tomes en serio como este trabajo y si lo ves desde esta forma, desde este embudo, créeme que no en 30 días, capaz muchísimo antes vas a tener resultados. Entonces, la estructura general sería hacer una auditoría inicial de tu cuenta, saber en dónde estás parado para poder saber a dónde nos vamos a dirigir. Y la semana 1, hacer una base estratégica de todo lo que vas a trabajar el resto del mes. La segunda semana va a ser la producción y distribución de todo lo que vamos a hacer. La tercera semana, un embudo de ventas. Vamos a implementar este embudo de ventas. Aquí es donde van a entrar estas historias. Aquí nos estamos adelantando un poquito el paso, pero yo te quería explicar esto como detalle. Y monetizar, obviamente, a través de ese embudo. La semana 4, escalar y medir. Porque si no medimos, incluso día por día, semana a semana, no sabemos qué nos funcionó para replicar el próximo mes o qué descartar. Sí, aquí tenemos que medir cada historia, cada publicación, cada mensaje, cada conversación, qué tipo de respuesta estamos teniendo con el cliente, qué tipo de lead nos está entrando, para que nosotros sepamos qué ajustar en el proceso. Y por último, una auditoría final para que tú sepas, ok, qué vamos a hacer el próximo mes. Ahora, aquí nos vamos a saltar rápidamente como la semana 1, porque lo que quiero es que aprendas a cómo estructurar las historias y ya en un próximo video que yo te voy a pasar, si me lo pides, yo te explico cómo hacer todo este calendario. Entonces, en la semana 2, el día 10 de esa semana, ya en teoría, ya tú tienes que tener una investigación de mercado, ya tú tienes que buscar algunas referencias de los 5
principales nichos que tú te quieres dirigir y los 5 principales competidores que tienes, debes tener como esa base para poder estructurar las historias. Y cuando hablo de la competencia, tú también tienes que ver qué tipo de historias está haciendo tu competencia y cómo está haciendo su embudo de ventas. Entonces, en ese día 10 nos vamos acá, en teoría, vamos a hacer una estrategia de historias que entretienen versus historias que venden. O sea, vamos a hacer como un mix de ambas. ¿Cómo vamos a hacer eso? La estructura básica de toda historia funciona como la estructura de un reel. Tú necesitas un gancho de primero, o sea, un gancho o un hook que llame muchísimo la atención. Incluso yo a veces recomiendo que 1 hora o 2 horas antes tú te lances como algunas historias que le llaman la atención de tu audiencia, de contexto que te está pasando en el día, como de alguna situación o algún video cómico, para después hacer esta secuencia que te voy a mostrar. Esto es para aumentar las visualizaciones. En mi caso, personalmente, me funciona mucho hacer historias con mi bebé, como que a las personas le llaman la atención, o sobre contextos de ambas para después desplegar, o simplemente algún contexto que te pase, dependiendo del nicho al que te dirijas. Luego, la estructura básica va a ser gancho, después valor, conexión y llamado de acción. Ahora, entender que no son piezas sueltas, sino que es toda una secuencia. ¿Qué me funciona a mí? Yo en un solo día hago todas las historias de la semana y si puedo en ese día hago las de 15 días. ¿Por qué te lo digo? Porque tú tienes que buscar fotos que tienes, evidencias de cliente, pruebas sociales, o sea, armarlas. ¿Cómo me funciona armarlas? Puede ser un diseño tan básico como utilizar la propia herramienta de Instagram para hacerlas y dejarlas en tus borradores. O sea, y ya tú sabes cuál es la estructura. O simplemente descargarla y tener una carpeta. Ya sea que tú lo subas, o sea tu community, o sea tu setter. Pero si tú quieres saber qué te está trabajando y qué no, te recomiendo hacerlas tú. Y lo demás lo puedes delegar. Ahora bien, si quieres editarla o mandarlas a editar, que sea una edición súper sencilla, un poquito llamativa en colores, pero realmente una edición sencilla que llame la atención, sin subtítulos. No me vas a hacer subtítulos en las historias, eso solamente funciona para Reel. No lo hagas porque de una la gente va a abandonar la historia. Entonces, las historias no lo veas como que son contenido a diario. Las historias son mini embudos que nosotros vamos dejando para que la persona se meta en todo nuestro ecosistema. Ya sea que le demos algo de valor a la persona, como tú en este momento que estás viendo este video, o ya sea que lo enviemos a agendar con nosotros o simplemente instalando una conversación para después, evidentemente, venderle o hacer el cierre. Ahora, nos vamos a las historias que venden, al archivo. Entonces vamos a salir de aquí. Hay 4 variables en el Brand to Business. Puedes aplicar 1 o 2 por semana o si puedes, pueden ser 3. Los demás días puedes variarlo con diferentes tipos de contenido, si vas a enviar a las personas a YouTube o si vas a romper objeciones o simplemente lifestyle, también dependiendo de cómo sea tu marca personal. Los fines de semana te lo puedes tomar como libre, sábado y domingo, o depende de cómo sea tu audiencia. A mí los domingos me va súper bien y yo esos domingos me hago una serie muy buena, ya sea de contenido de valor o ya sea de venta, pero realmente me funcionan bastante bien. Ok, entonces, el camino del héroe. ¿Cómo es el camino del héroe? Básicamente esa serie de historias tú puedes colocar como hoy recordé cuando empecé hace no sé cuánto tiempo, no sabía de esto, realmente estaba en este punto de mi vida y antes hacía esto mal. Ahí le atacas los dolores al cliente, o sea, qué los mueve a ellos para comprar. Y luego ahora yo he implementado esto y por eso me ha funcionado, pero durante el proceso aprendí tal cosa, tal cosa, tal cosa. Mi primer logro fue lograr que un video llegara a 1 millón de views con este cliente, y luego colocas otra historia, continuidad de la anécdota, un filtro. Cuando hablo de filtro es que todos los clientes, cuando hablo de filtro quiero decir que tú tienes que poner un filtro para que no cualquiera quiera agendar contigo o responder a tu historia, y más que todo esto funciona cuando son personas curiosas o simplemente que quieren responder por responder. Entonces tú no tienes que tener miedo al filtro. ¿Cómo puede ser un filtro? Por ejemplo, en mi caso, como yo trabajo con marcas personales que ya estén en movimiento o que algunas ya estén facturando, yo lo puedo colocar. Si tú tienes una marca personal, evidentemente la persona que no tiene una marca personal no me va a responder porque yo estoy diciendo la serie de características que quiero
que tenga ese cliente que me va a responder. Y por último, un CTA o un llamado de acción, o sea, ¿qué es lo que va a decir la persona? Trata de esa última historia, no sea un CTA como que comenta la palabra agenda y yo te envío. No, ya eso está trillado, ya eso no se usa, nadie va a responder y nadie va a querer hablar contigo. Di, escríbeme cita o escríbeme mapa y te voy a dar el mapa específico que yo utilicé para pasar a este cliente del A al B. Se los vas a dar después que responda la persona, le vas a enviar tu recurso gratis o un video, pero después esa persona cuando quiera hablar contigo o cuando vaya a pensar comprar ese servicio, la primera persona que va a pensar es en ti porque le diste algo gratis. Aparte, tú le puedes hacer follow-up al otro día, a las horas como que, oye, mira, ¿qué tal? ¿Qué te funcionó esto? ¿Qué te pareció? ¿Lo viste? Puedes hacer una hora después un recordatorio con otra foto y luego el llamado de acción. Eso puede ser una hora o 2 horas después de la historia. Ahora, el caso de éxito. Cuando hablamos de caso de éxito, tiene que ser como él o ella. Aquí te apalancas de tus clientes o de tus propios casos de éxito o pruebas sociales. Si no tienes, lo que yo te recomiendo es empieza a hablar con tus clientes, decirle, oye, mira, ¿cómo te fue con esto? Cuéntame y recopilar todas esas pruebas que tú puedas recopilar para que evidentemente puedas demostrarle a tu comunidad que tú eres experto en lo que haces, que tú lo has hecho con otras personas, cómo le has resolvido la vida a otras personas y ellos sentirse identificados con su caso. Si no, empieza a ofrecer tu servicio totalmente gratuito para que consigas esto, o sea, para que consigas estas pruebas sociales. Di, ok, mira, yo te voy a manejar con las redes o yo voy a darte este servicio o yo voy a ofrecerte esto con tal y que tú me dejes colocar un review o me dejes hacer una reseña de mi servicio. Entonces, bueno, sería él o ella cuando empezó, tenía estos dolores, esto. Antes, no sé, no veía resultados, había intentado muchas dietas y no conseguía nada, no conseguía una rutina que se adaptara a casa y a gimnasio, ya que muchas veces no tenía tiempo de entrenar en casa y se empezó a transformar utilizando esto que fue que cambió su vida porque en 30 días logró perder peso y logró tener una rutina que se amoldara a su estilo de vida y págata, te lanzas el testimonio de la clienta o un antes y un después de su físico y luego un filtro si tú has probado no sé, si tú has probado diferentes procesos y ninguno te funciona y ya quieres perder de peso, no sé, cualquier filtro que tú te inventes allí, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, en el filtro puedes colocar si tú quieres perder de peso, ya has intentado diferentes entrenamientos y te quieres mantener activa, comenta la palabra tal que yo te voy a ayudar de pasar del A al B en 30 días. Y por último, el CTA, luego un recordatorio y luego otra vez un llamado de acción. Ahora, cuando hablamos de la variable del descubrimiento, aquí aplicamos nuestro concepto, nuestro producto, nuestro servicio. Este concepto nació de en el año antes utilizábamos esto que no funcionaba o cuando apenas empezó a nacer este servicio o porque antes no funcionaba y ahora sí, más los dolores de tus clientes. Sabemos que escuchábamos a nuestros clientes decir que habían pagado muchos anuncios y nada les funcionaba, habían implementado diferentes estrategias y no conseguían, habían contratado agencias y nada le trabajaba. Pero a través de Brand to Business, por ejemplo, que es nuestra formación, servicio a tus clientes. Por último, el filtro una y otra vez y luego el llamado de acción. Por último, tenemos las garantías de contrato, que esto lo vamos a tener con el feedback de nuestras ventas o por qué la mayoría de las personas no terminan cerrando o cuáles son las objeciones de este cliente. Este formato funciona muchísimo porque puedes colocar como que a veces me encuentro con este tipo de mensaje. La clienta dice, quisiera pagarte, pero ahorita no puedo hacer la inversión por tal cosa, o me parece que está muy costoso, pero lo voy a pensar. Entonces tú te colocas, o no sé si esto me va a dar resultados, me da un poco de miedo. Entonces colocas esos captures o esos mensajes que llaman mucho la atención en una primera historia, luego una objeción común. Este tipo de clientes usualmente y no sabe que en 30 días puede lograr esto y ahí le das los dolores al cliente. Cuando hablo de los dolores del cliente hablo de
las personas que mueven a las... cuando hablo de los dolores del cliente, hablo de qué es lo que mueve a tu cliente para comprar, qué es lo que necesita, qué es lo que tú dices, usualmente mi cliente viene por esto, se siente por esto. Luego, ahí colocas un testimonio o simplemente qué le dirían a esta persona y colocas a tus clientes algunos testimonios o simplemente algunos resultados para que la persona que tiene una objeción, un testimonio, un caso de éxito o un cliente tuyo hablando directamente a cámara o simplemente contigo, este cliente pasó de A al B, realmente vas a tener muchos resultados y personas que te van a agendar porque ellos se van a ver reflejados en esas personas y estás rompiendo una objeción común de venta. ¿Por qué no lo hacen? Por esto, por aquello, pero ¿qué le dirían mis clientes? ¿Qué le dirían a esas personas? O te voy a mostrar el testimonio de tal caso. Por último, el filtro y luego el llamado de acción. Hacemos una pausa, recordatorio y luego llamado de acción. Ahora, si tú quieres que yo revise tu perfil, tu marca personal, tu negocio e implementar estas historias de manera personalizada y que tú las puedas trabajar y que puedas entender cómo hacer completamente tu mapa para que trabajen, podemos tener una asesoría 1 a 1 en el link de abajo. Y nada, quiero que lo empieces a implementar, que empieces a ver resultados y que te funcione. Así que nos vemos en el próximo video.